Ya os he contado en otros episodios, o he hablado acerca de los beneficios del TRX. Para personas que tampoco quieren montarse un gran espacio de entrenamiento en casa, lo pueden hacer de forma muy sencilla con este tipo de cosas. Y hoy más en concreto quiero hablar acerca de las anillas, porque es algo bastante similar, por no decir muy parecido al TRX. A mí personalmente me gustan más las anillas. Y sí que es cierto que también podemos entrenar bien, podemos hacer un montón de ejercicios y tienen muchos beneficios. Así que hoy te voy a contar cuáles son esos beneficios, cuáles son las ventajas que yo le veo a entrenar con este tipo de material, y si tú eres una persona que está intentando dar el paso a moverse más, hacer más ejercicio, pero que tampoco quiere empezar con mucha cosa, o sea, tampoco quiere complicarse la vida y montar un gran espacio en casa ni nada por el estilo, bueno, pues con esto lo vas a poder hacer. Así que bueno, lo dicho, estás en un nuevo episodio en The Lifter. Soy Iván Llamazares de ivyamazares.com y aquí ya sabes que te cuento cosas sobre levantar hierros, material que yo utilizo para entrenar en casa. De hecho, hoy te voy a contar qué anillas utilizo, hábitos y en general cualquier cosa relacionada. Me puedes encontrar en mi web, te dejo enlaces en las notas del episodio. Y lo dicho, ¿cuáles son esas ventajas, esos beneficios que yo le veo a entrenar con, por ejemplo, este material, con anillas? Bueno, pues lo primero de todo es la versatilidad. Es un equipo que se adapta muy bien a diferentes entornos. Por ejemplo, si nos vamos de vacaciones, podemos llevar estas anillas y podemos ir a un parque de calistenia. Y además de utilizar las barras que tienen allí y multitud de equipamiento, pues podemos llevar esto y podemos hacer muchos más ejercicios. Es muy sencillo de implementar, las podemos anclar a cualquier sitio, de hecho, a unas ramas de un árbol, en casa al marco de una puerta. Si tenemos quizás un espacio o un techo un poco resistente, pues las podemos anclar al techo. Es muy sencillo realmente y las tenemos montadas en muy poco tiempo. Así que para mí ese sería uno de los beneficios que mayormente tienen. No es como, por ejemplo, si yo digo ahora, venga, pues me voy a ir por un rack de entrenamiento. Vale, pues sí, lo tengo que montar, pero no solamente eso, sino que además tengo que tener un espacio medianamente adecuado para montar ese rack de entrenamiento, porque es cierto que el rack puede entrar en una habitación más o menos pequeña, pero luego tenemos que ser conscientes de que tenemos que poner quizás ahí una barra. La barra mide 2,20, por lo menos las barras normales para levantar pesas miden 2,20, entonces tiene que ser un espacio bastante más largo de esos 2,20. No puede ser muy justo porque si no la barra nos va a pegar con muchos sitios y nos va a resultar muy incómodo. Entonces ya tenemos que tener eso en cuenta, que tiene que ser un espacio bastante grande, luego montarlo lleva más tiempo, no es un equipo que se puede transportar de forma sencilla, en definitiva. Comparado con esto, evidentemente con las anillas se puede hacer quizás una sobrecarga progresiva menor porque no podemos elevar continuamente el peso, aunque sí que es cierto que podemos ir progresando también, pero no es como por ejemplo con una jaula que hacemos un remo con barra y vamos metiendo peso a la barra y ya está, es así de sencillo. Pero bueno, dentro de los beneficios que tenemos con las anillas, ese sería uno de ellos. Luego también tenemos, por ejemplo, que son muy ligeras. Como decía al principio, las podemos transportar a cualquier sitio, las podemos llevar de vacaciones, de viaje, las podemos tener en casa, podemos entrenar en un parque. Y da igual porque las metemos en la mochila y ya está, es simplemente eso, no hace falta que tengamos nada aparatoso con que llevarlas porque es cierto que hay otras cosas, imagínate, por ejemplo, la barra que decía, 2,20 m, bueno, pues esa si queremos transportarla a otro sitio, ya sabemos que por lo menos de largo va a ser eso, ¿no? Luego, por ejemplo, si queremos llevar discos, pues ya no te cuento nada, ahí vas a tener que transportarlos en un vehículo y demás porque pesan lo suyo, entonces este tipo de equipamiento tiene esa facilidad, o sea, las metemos en la mochila, vamos a cualquier sitio, las colocamos y nos ponemos a entrenar. También es cierto que hay personas que dicen, es que con esto tampoco se puede hacer mucha cosa, porque ¿qué vas a hacer con las anillas? Vale, pues yo te digo, inténtalo. Si eres una persona que lleva muchos años entrenando en un gimnasio, que nunca las ha probado, pues pruébalas, haz ciertos ejercicios que se hacen en anillas y me cuentas a ver, porque lo más probable es que en un principio te resultan muy complicados, no seas capaz de hacer apenas nada. Unas dominadas, sí, unas dominadas es muy sencillo, porque básicamente es lo mismo, pero ejercicios que se hacen específicamente en esas anillas, pues lo más probable es que no seas capaz al principio de hacerlo porque resultan bastante complicados. Cuando hacemos ejercicios en un gimnasio, está todo guiadito, todo bien, hacer pesas tampoco requiere de tanta estabilización por parte de la articulación del hombro, por parte de los músculos estabilizadores del core, pero en unas anillas sí, en unas anillas se requiere mucha más estabilización y por lo tanto es más complicado. Luego, ¿más beneficios que tienen? Bueno, pues son muy sencillas, es un equipamiento muy simple, pero muy eficaz. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, sobre todo para personas que se inician y que quieren probar esto de el entrenamiento de fuerza, pero con su propio peso corporal. Dicen, venga, voy a empezar a entrenar, no me apetece mucho ir al gimnasio y quiero empezar a probar con esto. Lo puedes hacer muy fácil. Además, como añadido a todo esto, podemos entrenar todo el cuerpo. Aquí también habrá personas que dicen, ya, bueno, sí,
Tren superior, bueno, pues más o menos lo veo. Tren inferior, un poco complicado, ¿no? Es cierto, o sea, no lo voy a negar, el tren inferior es más complicado de entrenar con unas anillas que no el tren superior, que lo tenemos más sencillo, pero el tren inferior podemos siempre hacer pistol squat, podemos hacer ejercicios a una sola pierna. Es cierto que la calistenia siempre peca un poco de eso, ¿no? De que los ejercicios para el tren inferior pues van a tener menos intensidad que no los ejercicios para el tren superior. Pero bueno, como digo, esto para mí es como un inicio a, por ejemplo, ir con el paso del tiempo progresando y dar el paso a no solamente utilizar las anillas, sino también barra, discos, para poder lastrar más que nada, para hacer una sobrecarga y por lo menos meter más intensidad a ciertos músculos, así que tampoco lo veo mayor problema. Si en un momento dado has progresado tanto que quieres dar el paso, pues también lo podrías dar. Y como último beneficio, que también me gusta mucho, es que son divertidas. O sea, hay personas a las que el gimnasio no les divierte nada. Si, por ejemplo, yo te digo, haz 4 series de 10-12 repeticiones con X peso y con el paso del tiempo vamos a intentar subir el peso o subimos las repeticiones, vamos poco a poco progresando, esto hay muchas personas a las que les resulta muy aburrido. Y si algo resulta aburrido, es muy complicado que lo mantengamos en el tiempo. Por lo tanto, hay que buscar lo que más nos gusta, lo que más se adapta a nosotros, dentro de los objetivos que tenemos, porque si mi objetivo es hacer una maratón, correr 50 kilómetros y me pongo a hacer anillas, pues vale, sí, las anillas van a tener muchos beneficios, pero también tengo que salir a correr. Si yo quiero ganar masa muscular, evidentemente las anillas van a ser más adecuadas para eso y por lo tanto son un buen equipamiento. Y con el paso del tiempo, si se me quedan cortas, pues ahí tengo que añadir más intensidad con una carga externa, con barra, mancuernas, discos, kettlebell o lo que sea. Así que, para mí, lo primero es buscar algo que nos guste, algo que se adapte bien. Y teniendo esto en mente, las anillas, por ejemplo, son un equipamiento que se adapta muy bien a ciertas personas que no les gusta o que no son el público objetivo de ir a un gimnasio y estar ahí durante hora y media levantando pesas. Entonces, buscamos esta otra alternativa, como puede ser también ir a un parque y hacer ejercicios de calistenia con las barras y con todo eso, porque nos da el sol en la piel y nos mola más el rollo. Bueno, pues buscamos esta otra alternativa y para muchas personas, como digo, es mucho más beneficioso esto que no levantar pesas porque les frustra, les aburre y al final terminan abandonándolo. Así que bueno, esto para mí son algunos de los beneficios de utilizar las anillas. Yo utilizo unas en concreto que te voy a dejar en las notas del episodio, son muy sencillas y además las anillas es un equipamiento que vale muy poco, o sea, las tenéis en Amazon de diferentes precios, diferentes acabados, por ejemplo, las mías son en madera, son unas anillas muy resistentes, así que bueno, por eso te las dejo además a un precio muy asequible y si estás pensando en hacerte con unas, pues esta es una opción interesante. Luego, como digo, tienes más, pero bueno, eso lo valoras tú en función de tus gustos, en función de las que te gustan más y ya está. Lo dicho, nada más por el episodio de hoy. Espero que te haya resultado, como siempre, interesante o de ayuda. Ya sabes que me encuentras en ivyamazares.com para cualquier cosa, mi web. Y sin más, nos escuchamos de nuevo por aquí el jueves. Chao.